Hola, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Hannah Miriam Tanji, creadora y directora de Mazalot Art, y siguiendo con esta serie de compartiendo mi pasión por los libros, esta vez les quiero compartir un tema algo distinto de lo que veníamos trayendo. Iniciamos con una serie de crecimiento personal y en esta ocasión eh, en memoria del Rebbe Rayatz, el sexto Rebbe de Chabad, que justamente este último Shabbat fue lo que llamamos, lo que en el Hasidut se llama el Yom HaGeulah, que fue la fecha en que fue liberado de la prisión, el Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz, Yosef Isaac Schneerson, ¿sí? El suegro del Rebbe de nuestro Rebe, ¿sí? Entonces, bueno, quiero traer, me parece que es muy oportuno el momento para traer libros que son de su autoría y que nos ilustran acerca de cómo se fue gestando y se fue eh, manifestando y creciendo y desarrollando eh, la filosofía del Hasidut, ¿sí? Y bueno, entonces, como les dije, y antes de empezar con el libro, si les gusta mis vídeos y les interesa la información que les brindo, pueden suscribirse tocando la campanita, ¿sí? Para recibir notificaciones y recibir mis vídeos de forma directa. También allí les dejo la descripción, los datos de mis páginas web, tanto la página comercial, Salutart, como mi blog de poemas, que como ya les comenté en otras ocasiones, yo escribo poemas hasídicos. En algún momento vamos a hacer un vídeo donde les voy a compartir. Trataré de buscar el momento más oportuno para eso. Y entonces, bueno, eh, como les decía, el Rebbe Rayatz fue el sexto Rebbe de Chabad, ¿sí? Yosef Ishak Schneerson, ¿sí? Fue una personalidad impactante, realmente de un Mesirut Nefesh, un autosacrificio por la continuidad del judaísmo que no tiene parangón, ¿sí? Las historias que tienen que ver con todo lo que fue su vida y todo lo que él entregó de sí mismo para salvar el judaísmo en una Rusia comunista, donde era totalmente perseguida todo ese tipo de manifestaciones. Hizo hasta lo imposible por que en cada sitio donde hubiera un niño judío hubiera un heider, que hubiera una mikve, y así una y otra cosa. Y fue por eso encarcelado y recibió pena, no, no se llegó a concretar, pero digamos en la sentencia se le había condenado a pena de muerte y finalmente el 12 de Tammuz, el año, lo así, 1927, salió un decreto donde era liberado. Y hoy podemos gozar de todas, bueno, justamente uno de los libros que acá les voy a mostrar, un príncipe, se llama Un príncipe en prisión, ¿sí? Y este libro es un relato del mismo Rebbe anterior, ¿sí? El Rebbe Rayatz, sobre su encarcelamiento en la Rusia stalinista en 1927. Contiene una selección de Likutei Diburim por Rabbi Yosef Ishak Schneerson de Lubavitch, ¿sí? Eh, Quiero compartirles un poquito de este libro y por supuesto ya saben, todos los que se suscriban a mi canal tienen acceso a comprar estos libros con un descuento. Quiero a ver si me permiten un poquito. Les voy a leer un poquitito
poquito nada más del prólogo. Eh, pero algo que yo quiero destacar es que tiene un estilo de escritura fascinante, que nos cautiva, que nos va contando todo y nos va metiendo en la historia y nos va metiendo, comprometiendo con los personajes acerca de los cuales está hablando. Realmente eh, un- podríamos decir, un estilo novelístico impresionante, que no nos deja escaparnos del libro. Y que uno empieza y no puede dejarlo hasta que no lo termina. Eh, y bueno, pero antes de empezar con el libro de Un príncipe en prisión, se los muestro nuevamente. También les quiero presentar otro libro que él escribió, que es todo sobre las dinastías, bueno, diría sobre los linajes de personajes que fueron conformando lo que hoy conocemos como el Hasidut Chabad, pero que empezó ya hace unas centenas, y él nos va contando en cada capítulo. Este libro se llama en hebreo Sefer Sasichronot, es el libro Memorias, es un libro que consta de tres, les presento acá, un momentito, pen, de tres tomos. Parece mucho, pero como les dije, con ese estilo tan cautivante, uno empieza a leerlo y no puede parar. Y además tiene algo maravilloso, que es que al comienzo de cada capítulo, este tomo 3 fue editado hace muy poco, en el último año. Antes estaban los dos tomos y fue completado con este tercer tomo, ¿sí? Y les quiero mostrar algo muy interesante para que podamos comprender los vínculos que había entre acerca de los personajes de los cuales él va a hablar en cada capítulo. Y él nos pone acá como una especie de árbol genealógico de estos personajes, de quienes eran hijos, con quienes estaban casados, sus hermanos, bueno, lo que fuera necesario según cada caso. Y eso nos ilustra mucho y nos ayuda a comprender la lectura. Pero bueno, como dijimos, quiero compartirles de este libro. O sea, son dos libros que les recomiendo en extremo. eh, Libros que los leí y los volví a releer junto con mis hijos. eh, en especial Memoria fue un libro que yo lo había leído en un momento determinado y luego lo volví a leer por segunda vez junto con uno de mis hijos, que cuando volvía de la yeshiva, cada Shabbat dedicábamos un tiempo a leer un capítulo y a compartir impresiones del mismo. Y es un libro que lo volvería a leer porque tiene mucho jugo para sacarle. Y por eso, bueno, estos son los libros que yo quiero recomendarles a ustedes, libros que son libros de cabecera, que no pueden faltar en una biblioteca, eh, y que nos llevan por un mundo fascinante, descubriendo cosas increíbles, haciéndonos como identificarnos con los personajes que van apareciendo, ¿sí? Eh, por supuesto, bueno, hay otras temáticas y de a poco cuando vayamos llegando en sucesivos vídeos voy a ir eh, compartiendo también eh, cómo me identifico y cómo tiene que ver con nuestra vida diaria otras temáticas como pueden ser la halajá, los minagim y otras temáticas que hacemos en las festividades y todo eso. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho y les quiero compartir un poco de este prólogo eh, del libro, como les dije, Un príncipe en prisión. Y bueno, estos libros ustedes los pueden encontrar en mi página, que como les dije, lo dejo abajo en la descripción, o escribiendo un mail, también se los dejo en la descripción, ¿sí?
Y también para los que quieran aportar para este proyecto, pueden contactarme por mail y hacer su aporte. Bueno, prólogo del editor. Fue el autor Rabbi Yosef Ishak Schneerson de Lubavitch quien encabezó la clandestinidad, la resistencia judía a la solución final, entre comillas está, ¿no? De Stalin, al precio de un brutal encarcelamiento y pena de muerte. Su milagrosa liberación tuvo lugar en Yud Beis Tammuz en 1927. Hace exactamente, bueno, en el momento que se escribió este libro, dice que eran 70 años, ¿no? Ahora ha pasado más. En una histórica y extraordinaria descripción hecha en primera persona, el rey anterior documenta gráfica y descarnadamente la realidad detrás de esta cínica fachada estalinista de tolerancia religiosa. Los arrestos en medio de la noche, la intimidación y los interrogatorios, la encarcelación sin juicio previo, las humillaciones propias de la prisión, la tortura a los disidentes, etc. Esa descripción que tituló Reshimás Amazar, un relato de encarcelamiento, forma parte del volumen 4 del Pirkei Diburim en su versión original en hebreo y en su traducción al inglés. Bueno, después nos habla de otras partes de este libro, la parte 3, finaliza con una colorida reseña de las 3 primeras generaciones de la dinastía jasídica. La parte 4 contiene tiernos y a menudo antojadizos recuerdos de la infancia del autor entre los 6 y 12 años, época en la cual comenzaba a ser preparado por su padre para sucederlo como rey de Dubái. Bueno, acá les compartí un poco del prólogo para poder contarles un poco, invitarlos eh, a, a, desde el punto de vista del, del que escribe el prólogo, ¿sí? Eh, de qué nos va a hablar este libro. Eh, entonces, bueno, en un momento. Eh, bueno, entonces ahora les quiero leer un poquito, ¿por qué? Porque quiero que vean un poco el estilo, ¿sí? En que nos escribe el mismo Rebe. Eh, no puedo negar que de tanto en tanto el séptimo encarcelamiento me produce un placer particular. Como testigo, incluso ahora, 7 años después del hecho, reservo cierto tiempo para estar solo y recrear en mi mente los sonidos y las palabras, las percepciones y ensueños, lo que escuché, vi y soñé en aquellos días. El curso de la vida abarca cierto número de etapas cambiantes: niñez, pubertad, juventud, joven adultez, adultez, los años maduros y la vejez. Las personas también cambian en cuanto a sus aptitudes, ya sea que sean vulgares y mediocres o prodigiosamente brillantes, e igualmente en su carácter, pudiendo ser tímidas y malhumoradas, joviales y efusivas. Pero además de estas variaciones en el curso de la vida, la divina providencia presenta al hombre momentos particulares que llegan a veces a cambiar su misma naturaleza, llevándolo a desarrollar sus talentos y colocándolo a una altura tal que le permite completar el propósito fundamental de la vida humana sobre la faz de la tierra. Fundamentalmente, las dotes y la personalidad de un hombre se intensifican en grado máximo al pasar por un sufrimiento intenso infligido como consecuencia de notorios esfuerzos perdón, realizados en pos de un ideal. Y esto resulta aún más evidente en las luchas y forcejeos con los perseguidores para poder preservar y seguir adelante con su fe religiosa. Estos momentos, aún cargados de dolor físico y sufrimiento espiritual, están llenos de vigorosos recuerdos. Estos son los días brillantes en la vida del ser humano. Cada incidente reviste importancia, en particular en el caso del encarcelamiento. El beneficio espiritual resultante es de tal grado que justifica el registro no solo de cada día y noche, sino aún de cada hora y minuto.
porque cada hora y minuto de tormento trae aparejado inestimables beneficios a una persona. La vuelve tan firme en sus determinaciones que hasta el más pusilánime se transforma en el más valeroso de los hombres. Bueno, acá un pedacito muy chiquito, ¿sí? Y él después nos va contando en sucesivos capítulos, en una especie de autobiografía, eh, bueno, todos los eventos, no los dejo con la intriga. O sea, los invito a adquirir estos libros, como les dije, Un príncipe en prisión y Memorias, que consta de 3 tomos. Luego de haberles compartido un poco sobre el estilo. Luego el Rebe de Rayats, bueno, fue a Polonia, estuvo un tiempo en el gueto de Varsovia, ya estamos hablando de épocas de la Segunda Guerra Mundial, hasta que pudo llegar a América, eh, donde vivió hasta su Istalkut, ¿sí? Eh, que luego fue sucedido eh, por su yerno, Menachem Mendel Schneerson, ¿sí? Que estaba casado con la hija de él, la hija del rey de Rayat, Haya Mushka, que seguramente todos ustedes deben haber oído hablar de la Rebetz, Haya Mushka y del Rebe. Bueno, acá si pueden ver en el vídeo, justamente tengo un cuadro y de paso quiero comentar, un cuadro de la pintora Esther Tuson, donde ella nos trae, este cuadro lo llama El mismo camino, ya que de alguna manera el, el Rebbe de Lubavitch fue completando algo que el Rebbe Rayatz había comenzado. Y bueno, ahí hay un retrato de los dos juntos. Quizás no se aprecia mucho desde acá en el fondo. Bueno, también los que deseen pueden adquirir una reproducción en póster de este cuadro, también a través de mi librería. Y bueno, y entonces por hoy los dejo con esto, compartiendo mi pasión por los libros y espero denme un like y los espero en el próximo encuentro, en el próximo video. Déjenme sus comentarios, creo que me pueden ser de inmensa ayuda para mejorar este proyecto. Con mucho gusto los recibiré. Bye, los dejo.